uno precisamente el tiempo pasa, por fugir, pero la circunstancia amerita una revisión de un punto de vista del presidente Joseph Robinette Biden Jr., que el día de San Martín, día de el armisticio, porque se suele conceptualizar la idea de que el final de la Primera Guerra Mundial fue el 11 de 1918 a las 11:11, pero ese fue el punto de interrupción porque unos y otros tenían la forma de temor de que la guerra iba a seguir en el año 19. Incluso hay quien pensaba que en el año 20 todavía estarían peleando. Pero los planes que habían empezado a tomar cuerpo por su propio peso, como hallado del canal Cosas Militares suele decir, una vez que se entró en la dinámica de la guerra en el ámbito de Irán e Irak en el año 1980-81, ya se estuvieron peleando hasta el año 1988, una guerra de 8 años. No estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ni estamos hablando de que duró 4 años, que podría haber sido más, pero el armisticio cogió a todo el mundo en principio con el pie cambiado. El día de San Martín también es el día 11 de noviembre. Pues dijo ese día que Biden no cree que la guerra termine hasta que las tropas rusas regresen a donde a las fronteras internacionales acordadas en el año 1992 y respetadas por el Memorándum de Budapest de 1994, firmado entre otros por Estados Unidos, por Francia, Reino Unido, China y la Federación de Rusia, garantizando la integridad territorial del país a cambio de la herencia en armas nucleares del país de Ucrania. Como se ha visto, las cosas han dado la razón a aquellos que decían igual mantener armamento nuclear para Ucrania hubiera mantenido más efectivamente la integridad territorial que el papeluco del memorándum de Budapest. Pero bueno, ahí está la cosa. Precisamente ese día surgió una propuesta filtrada a los medios en la que decía Occidente le habría ofrecido a Vladimir Vladimirovich Putin los términos de rendición, mientras las tropas rusas pierden el control de Gerson, según ha explicado Valery Soloviev, antiguo profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, al Daily Mail. Solovey, quien afirma tener conexiones con el Kremlin, ha explicado que la rendición haría que Rusia devolviera el resto de Gerson y las regiones de Zaporilla, Luhansk y Donetsk a Ucrania. La península de Crimea, ocupada ilegalmente en 2014, se convertiría en una zona desmilitarizada. La flota del Mar Negro sería reubicada, seguramente cerca de Sochi, y su estatus no se volvería a discutir hasta el año 2029. A cambio de devolver los territorios ilegalmente anexionados a Rusia, tanto a Putin como a los socios no se les levantaría cargos por los delitos cometidos durante la guerra. Y también se les permitiría permanecer en el poder, continuó el profesor. Según Solovey, también se crearía otra zona desmilitarizada de casi 100 kilómetros a lo largo y ancho de las fronteras entre Belarus, Rusia y Ucrania, lo cual no se permitirían armas pesadas. Además, Rusia tendría que renunciar a su presencia militar en la región de Transnistria, en Moldavia, y Ucrania tendría que comprometerse a no unirse a la OTAN durante al menos 7 años, es decir, estaríamos hablando precisamente del año 2029 como fecha de estos 7 años, de 2022 a 2029. 6 países acordaron proporcionar garantías de seguridad que respaldan el acuerdo, según afirmó Solovey. Aunque no lo nombró, las garantías probablemente incluirían un pacto para salir en defensa de Ucrania si fuera atacada nuevamente. Y los garantes probablemente incluirían a los aliados más cercanos de Kiev, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea. Con lo cual, tenemos esa circunstancia, especialmente debida a la victoria demócrata, se puede hablar en esos términos, a pesar de que es un poco como cuando Vox ha ido últimamente a elecciones, en la que la perspectiva que tenía que lograr era tan elevada que aunque como en Andalucía hubiera logrado
aumentar ligeramente y un par de escaños, en realidad la percepción era de una derrota absoluta, en tanto en cuanto las elecciones andaluzas el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta, con lo cual, por mucho que pudiera haber superado un poquito el resultado de las elecciones de 4 años antes, pues el efecto relativo era diluido por la incapacidad de influencia en el nuevo gobierno resultante. Y tampoco la capacidad de visualización en el ámbito parlamentario. Ese es el asunto de las midterms de noviembre del año 2022. El asunto estriba en el que, cuando se la prometían tan felices, ahora tenemos ciertamente la elección especial en Georgia en el año 22, en diciembre, el día 6, el día de la Constitución en el ámbito de España. Todo el mundo conocerá el día del referéndum del 6 de diciembre de 1978. Pues tenemos esas elecciones parciales en el estado de Georgia, del que fuera gobernador el señor James L. Carter, antes de ser presidente, en donde veremos si vuelve a pasar, como hace 4 años, en la elección especial, el pueblo de Georgia elige un gobernador, no un senador demócrata, ¿no? Porque a veces gobernador y senador no tienen por qué ir de la mano. Pero ahí tenemos precisamente el caso previo, donde el gobernador del gran estado de Nevada han elegido a un gobernador republicano. Pero el señor Laschalt, nieto de Paul Laschalt, de apellido vasco y en principio de cultura vasca, pero republicano, ha perdido frente a una antigua fiscal, como había sido el propio Laschalt, en el gran estado de Nevada. Con lo cual, ciertamente, en las elecciones midterm ganaron la gobernación los republicanos, el gran estado de Nevada, pero a nivel de Senado, esta buena señora ganó el escaño número 50 en la contabilidad de los demócratas, obteniendo el mismo estatus que hasta ahora. Como digo, la posibilidad de obtener los demócratas el escaño 51, con lo cual no sería necesario tan a menudo el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris. Y hay una circunstancia de relativo empate en el ámbito de la Cámara, de la Cámara de Representantes, con lo cual ciertamente algo que se pensaba que podía pasar, soñar por mantener las dos cámaras en el ámbito del Partido Demócrata cuando se creía que estaban perdidas las dos, ha hecho que Joseph Robinette Biden Jr. tenga la fuerza suficiente para poder plantar cara a aquellos que se inmiscuyen, como Prigozhin, el camarero del zar, el organizador de Wagner, dijo que había sido responsable de la injerencia electoral en otros países, empezando por Estados Unidos, en la elección presidencial de 2016. Lo cual ciertamente es increíble que esta gente tenga el desparpajo de decir estas cosas en claro. Pero no ha dicho eso, pues evidentemente no les ha salido bien porque los trampistas putinejos parece que han fracasado en su estrategia y los demócratas les han metido una tunda suficiente para mantener las dos cámaras en un cierto control. Con lo cual, ciertamente, permite un cierto desahogo y mantenimiento de la agenda para los 2 próximos años, la agenda tanto interna, pero también la agenda internacional. Y eso incluye, evidentemente, a Ucrania. Es cierto que cualquier persona inteligente podría pensar en un presupuesto anual para la Casa Blanca en defensa, es decir, para el Pentágono, de 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares para todas las ramas del ejército de los Estados Unidos, ya sea naval, aérea, fuera del espacio. Pues 53.000 millones de dólares al año para dejar en los huesos a Rusia es un trato barato. Un trato barato porque va a salir Rusia mal. Y además será daño autoinfligido. Sería como esa palabra en alemán, ese fraude.
creo que es algo parecido, dar gusto por el sufrimiento propio. Es una palabra curiosa que creo que no existe en ningún otro idioma, pero los alemanes son cosas curiosas, como por ejemplo meterse en esto de vamos a depender de los hidrocarburos de Rusia, porque eso siempre sale bien. Y luego, cuando pasa esto, pues luego tratan de desintoxicarse atándose a los designios de China. Si es que estos alemanes no aprenden nunca. Y los europeos también tendríamos que aprender a diversificar el liderazgo, sobre todo una vez que Angela Merkel ya no está. Y Olaf Scholz no es Angela Merkel. Joseph Biden, por lo tanto, tenemos ahí un líder que a pesar de su egregia edad nos pone en el horizonte el elemento de Ucrania con integridad territorial, la base de la posible paz, pero con una base concreta, que es la del respeto a la de integridad territorial de Ucrania, el respeto a la lucha por la autodeterminación del pueblo ucraniano, respeto a las minorías, por supuesto, pero siempre de la base de que el atacado, el agredido es el pueblo ucraniano y debe haber una reposición tanto territorial como económica de los daños causados. Ciertamente, hay algunos que hablan de negociaciones de paz. Es muy bonito, suena precioso, pero para eso hay que poner un marco de referencia común a las partes. ¿Y qué significa eso? La alteridad, el reconocimiento del otro, que es la base de la diplomacia. Si no es capaz uno de reconocer al otro como igual, que en algunos momentos del año 2022 ha quedado muy evidente que Rusia y concretamente Putin, en base a lo que él piense o en base a lo que su círculo pueda pensar, ha quedado claro que no quieren a Ucrania viva. La retirada de Kherson es algo sintomático a la hora de que el ejército no ha podido hacer lo que antes la diplomacia, la política ha intentado por parte del Kremlin. Fracasaron con la política y han fracasado con lo militar. Lo único que les quedaría sería utilizar el arsenal nuclear si es que lo tienen a punto. Y casi mejor no comprobarlo porque sería mortal en necesidad, pero es razonablemente sano pensar que no tengan un armamento nuclear en buenas condiciones. Y que es una amenaza del tigre de papel del cuento. Pero ciertamente no hay que llegar ahí porque el que ha amenazado con el armamento nuclear es Putin y el Kremlin. Y a fin de cuentas está la idea eso de que Ucrania es bombardeada, pero Ucrania no bombardea a Rusia. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la guerra. Ucrania quiere la paz, pero quiere una paz donde prevalezca, donde sobreviva, donde los ucranianos puedan tener una casa, un hogar nacional ucraniano, como lo han tenido durante todos estos años. Ese es el asunto. Por eso está la idea de que el presidente de Estados Unidos no considera que el conflicto en Ucrania se resuelva hasta que las tropas del presidente ruso, Vladimir Putin, regresen a su país. Dice, no creo que el conflicto se pueda resolver hasta que Putin se marche de Ucrania, ha afirmado Biden, insinuando una posible negociación entre Rusia y Ucrania para poner fin a las hostilidades no se dará hasta que el ejército de Rusia deje de atacar a Ucrania. Con todo, la diplomacia estadounidense ha pedido en privado al gobierno ucraniano que deje abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con Rusia para convencer a los países aliados de que la guerra en Ucrania no se está enquistando y que siempre hay una posibilidad de salida, según explicaron fuentes próximas de las negociaciones al New York Times y al Washington Post. No obstante, el gobierno estadounidense también ha trasladado a Kiev su convencimiento de que ninguna de las ofertas rusas para negociar tiene credibilidad alguna, dadas sus exageradas demandas, que prácticamente equivalen a una rendición incondicional y el reconocimiento implícito de la soberanía rusa sobre los territorios ucranianos. Y evidentemente esto es de todo punto inaceptable. Por eso hay que tener la perspectiva clara
La agresión fue el 24 de febrero del 2022. Eso hay que revertirlo. Hay que devolver a aquellos que sufrieron la dignidad. Y la tierra ucraniana debe volver a ser libre para tener lo que los infanzones cubanos dijeron: patria libre, de gente libre. En fin, así está la cosa. Así pues, solamente quedan 4 palabras que decir. Slapokraini, Roya, Slava. Y sin más, es que el casco, Agur Berobat, Betty Helpien.